Siendo las 13 horas en punto del día 22 de julio de 2021, se da inicio a la clase de hoy del curso de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1. Se reitera la fecha, 22 de julio de 2021, en su horario de 1 de la tarde a 3 de la tarde. A continuación se proceden a dar 5 minutos a los alumnos para que asistan al aula virtual.
Niños, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Luis, ¿está Luis? Por lo menos respóndeme si están o no están, no sean malos. Para saber si están ahí o se escuchan, ¿no? Ayer le preguntamos a Carlos, pues somos poquitos en realidad. Otra vez te toca, Stephanie. Está bien, profe. Adelante, ¿qué vimos? Este, realmente no recuerdo lo que fue la primera parte, ya que sigo un poco enferma, entonces no pude poner tanta atención. ¿Desde dónde te acuerdas? Pero estábamos viendo las continuaciones de la clasificación de las normas. ¿Y cómo se clasifican las normas? Cuéntame. Pues se clasifican por 11. Sí, su clasificación es por 11. Ayer nos dictó de la octava hasta la onceava. No, pues, más bien, ¿cómo? La, A ver, cuéntame. sí, la primera es desde el punto de vista del sistema al que pertenecen las leyes y se dividen en tres, en nacionales, en extranjeras y en de derecho uniforme. La segunda es desde el punto de vista de su fuente y estas se clasifican en legislativas, consuetudinarias y jurisprudenciales. La tercera es desde el punto de vista de su ámbito espacial o de validez. Ámbito espacial de validez. Sí, es cierto. Ámbito espacial de validez y estas se clasifican en dos, en generales o federales y locales, que a su vez se dividen en dos, que es de los estados y municipios. Las generales o federales son las que se aplican en toda la República Mexicana y las locales en los estados y municipios. La cuarta es desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez y se dividen en dos, en normas de vigencia determinada
que son las que tienen un límite de tiempo, y las de vigencia indeterminada, que no tienen un límite. La quinta es desde el punto de vista de su ámbito material de validez, y se dividen en dos: de derecho público y de derecho privado. La sexta era desde el punto de vista Las de de derecho público y de derecho privado, ¿cómo se dividen? Estas dijo que Maynes todavía no estaba actualizado, pero según Maynes se dividen en constitucionales, administrativas, penales, procesales o procedimentales, internacionales, industriales y agrarias. Estas son las más actuales. Y las normas de derecho privado solo se dividen en civiles y en mercantiles. La sexta era desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, y que se dividen en genéricas e individualizadas. Las genéricas son las que se aplican a todas las personas, y las individualizadas a una persona en particular. La séptima era desde el punto de vista de su jerarquía, y se dividían en 4: en constitucionales mixtas, en ordinarias, constitucionales, orgánicas, perdón. A ver, constitucionales. Las primeras son constitucionales. Las segundas, ordinarias, que se clasifican en 2. en 3. Orgánicas, ciertamente. Orgánicas de comportamiento y mixtas. ¿Qué más? En reglamentarias y en individualizadas, que a su vez se dividían en 2: en privadas y públicas. La octava era desde el punto de vista de su sanción, y esas se dividen en 4: en leyes perfectas, leyes pluscuamperfectas, leyes minuscuamperfectas y leyes imperfectas. Las leyes perfectas son las que su sanción tiene inexistencia o nulidad de los actos. Las leyes pluscuamperfectas son las que imponen un castigo. Las minuscuamperfectas, un castigo y además una sanción económica. Son las leyes que se violan y nunca se castigan. Y siguen surtiendo efecto las consecuencias de esa violación. Y las imperfectas son aquellas que no tienen sanción. La novena era desde el punto de vista de su cualidad, y están las permisivas o positivas y las leyes prohibitivas o negativas. Las permisivas, como su nombre lo dice, son las que te permiten hacer algo, una conducta. Y las prohibitivas son las que prohíben ciertas conductas. Nos dio el ejemplo del Código Penal. ¿Qué más? También la décima era desde el punto de vista de sus relaciones de complementación, que estas a su vez se dividen en 2: en leyes primarias y en leyes secundarias. Pero las leyes secundarias se dividen en bastantes. Eran en leyes de iniciación de la vigencia, de duración de la vigencia,
leyes de extinción de la vigencia, declarativas o explicativas, las permisivas, interpretativas y las leyes sancionadoras. Nos dijo que las leyes primarias son de donde emana otra ley, como por ejemplo de la Constitución. La Constitución es la ley primaria, y las leyes secundarias son de las que se deriva la que se deriva de una ley primaria. Y el último era desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares. Esas eran taxativas y dispositivas. Las taxativas no dan lugar a posibilidades. Son alternativas y concretas. Y las dispositivas no me acuerdo. Las que sí dejan lugar a posibilidades. Ok. También nos estaba diciendo lo que era la teoría francesa del acto jurídico. ¿Y eso qué es? Que lo vimos. Nos dijo que hiciéramos un cuadro sinóptico y que nos preguntó primero qué era un hecho. Y un hecho es un acontecimiento. También nos dijo que un hecho jurídico es un acontecimiento que siempre va a producir consecuencias jurídicas, bueno, de derecho. Independientemente de que si el hombre tiene voluntad de hacerlo o no. Y están los hechos jurídicos de eficacia inmediata, que se dividen en constitutivos, modificativos y extintivos. Y están los hechos de eficacia diferida, que se dividen en término y en condición. Los términos de eficacia inmediata son los que producen consecuencias en el mismo instante. Los constitutivos son los que crean derechos y obligaciones. Los modificativos son los que modifican los derechos y las obligaciones, y los extintivos los que extinguen los derechos y las obligaciones. Nos dijo que los hechos jurídicos de eficacia diferida se dividen en término y condición, pero a su vez el término se divide en suspensivo y final o extintivo. Y a su vez el término suspensivo se divide en constitutivo y modificativo. Ok, ¿qué más? Y la condición se divide en suspensiva, modificativa y resolutoria. El término es suspensivo, que puede ser constitutivo o modificativo, y el término también puede ser final o extintivo. ¿Y la condición? La condición es suspensiva, modificativa y resolutoria. Ok. ¿Qué más? Perdón. El término diferido son las consecuencias jurídicas que se prolongan en el tiempo. Y de ahí hicimos un paréntesis, porque nos dijo que lo que eran las modalidades, del acto jurídico, que son accesorios,
que pueden llegar a suceder de modo optativo, y son tres: término, condición y modo carga. El término es un acontecimiento futuro de realización, del cual dependen el nacimiento de derechos y obligaciones. Lo más importante, es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta. Sí, ciertamente. El de condición es acontecimiento futuro de realización incierta, del cual dependen el nacimiento y el derecho de obligaciones. Y el modo carga solamente se da en los testamentos, en condiciones legítimas. Y de ahí ya vimos lo que era el término suspensivo, que es de donde depende el nacimiento de derechos y obligaciones. El término suspensivo constitutivo es la creación de derechos. El modificativo es la modificación de un derecho u obligación. Bueno, el constitutivo también es creación de derechos u obligaciones. El final o extintivo es la extinción de derechos y obligaciones. Después de ahí nos dijo lo que era la condición suspensiva, que son las que generan o crean derechos; la condición modificativa, que es la que va a modificar los derechos y las obligaciones; y la resolutoria, que es la que va a extinguir derechos y obligaciones. ¿Qué más? Nos dijo que los hechos jurídicos también pueden ser naturales o causales y no interviene la voluntad del hombre. Esto puede ser por obra de la naturaleza. Uh-huh. Y por último nos quedamos en hechos jurídicos humanos o voluntarios, que son aquellos acontecimientos que siempre van a producir consecuencias e interviene la voluntad del hombre. Y ahí nos quedamos. Sí. Ok. Muchas gracias, Stephanie. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que comentamos el día de ayer? ¿Alguna duda, niños? Bueno, vamos a seguir hoy estudiando nuestra teoría francesa del acto jurídico. Y entonces, recapitulando un poco esto que platicaba Stephanie, pensemos en que todo parte del hecho, y a su vez, si abrimos esta llave que les comentaba del famoso cuadro sinóptico, vamos a poder referir el hecho jurídico, que es ese acontecimiento que produce consecuencias de derecho independientemente de la voluntad del hombre. Y ya vimos que el hecho jurídico también lo podemos clasificar conforme a varios criterios: de eficacia diferida, de eficacia inmediata, y las diversas derivaciones de eficacia inmediata y diferida, y también los naturales o causales. Vamos a platicar del siguiente criterio. Seguimos hablando del hecho jurídico, ojo, seguimos hablando del hecho jurídico. Siguiente criterio o siguientes tipos de hechos jurídicos. Los hechos jurídicos, después de todo esto que hemos platicado, también se pueden dividir en principales y secundarios. Los hechos jurídicos también se pueden dividir en principales y secundarios. Principales y secundarios. ¿Cuáles son los hechos jurídicos principales? Los hechos jurídicos principales son aquellos hechos jurídicos que existen por sí mismos, esos acontecimientos que independientemente de la voluntad del hombre no existen por sí mismos. Y los hechos jurídicos secundarios son aquellos hechos jurídicos que necesitan de la existencia de un hecho principal para su existencia, ¿ok? Entonces, los hechos jurídicos principales existen por sí mismos y los hechos jurídicos secundarios necesitan de un hecho jurídico principal para existir. Se derivan, emanan directamente de un hecho jurídico principal. Por ejemplo, vamos a platicar de un suceso en materia penal. Este ejemplo que estábamos platicando ayer, yo les ponía como ejemplo una persona que iba a manejar un automóvil en la carretera en la noche
a una alta velocidad en una vía rápida sin intención de hacerle daño a nadie y de repente se atraviesa una persona y es atropellada y fallece, ¿ok? Vamos a plantear que ese sea nuestro hecho jurídico principal. ¿Qué consecuencias jurídicas va a acarrear de manera directa ese hecho jurídico, ese acontecimiento que generó consecuencias de derecho? Pues naturalmente va a ocasionar como consecuencia directa la observancia de un proceso penal. Se va a abrir en consecuencia una carpeta de investigación. A lo mejor vamos a tener que llegar hasta un proceso penal. A lo mejor podemos hacer o tramitar este proceso con algún beneficio, sin un beneficio. A lo mejor indemnizamos a la familia de esta persona. No lo sé. Vamos a hablar como hecho jurídico secundario esta consecuencia, este acontecimiento jurídico derivado del hecho primario, el proceso. Si ese accidente en la carretera no se hubiera suscitado, no hubiera existido, entonces ese proceso de naturaleza penal y esa carpeta de investigación jamás se habrían abierto. Necesitamos que ocurra un hecho principal, que en este caso estamos refiriendo al accidente famoso, para que exista un hecho jurídico secundario. El proceso no hubiera existido si no se hubiera suscitado este hecho primario. Y a su vez, los hechos jurídicos principales se pueden dividir en dos. De igual manera, constitutivos y extintivos. Constitutivos y extintivos. Y volvemos a la misma historia. Los hechos jurídicos principales se dividen en constitutivos y extintivos. Cuando hablamos de hechos jurídicos principales de naturaleza constitutiva, estamos hablando de los constitutivos, son aquellos en los que se crean o se transmiten derechos y obligaciones. Un hecho jurídico principal constitutivo va a crear o va a transmitir derechos y obligaciones. Y un hecho jurídico extintivo, un hecho jurídico principal extintivo va a extinguir, como su nombre lo indica, va a extinguir derechos y obligaciones. Los hechos jurídicos secundarios, a su vez, se van a dividir en dos. Condiciones impeditivas y condiciones modificativas. Condiciones impeditivas y condiciones modificativas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Los hechos jurídicos también se pueden dividir en principales y secundarios. Los principales a su vez se dividen en constitutivos y extintivos, y los secundarios los vamos a dividir en condiciones impeditivas y condiciones modificativas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? Bueno, las condiciones impeditivas son aquellos acontecimientos futuros que van a obstaculizar el nacimiento de derechos y obligaciones. Ahorita les pongo ejemplos. Y las condiciones modificativas son aquellos acontecimientos futuros que si se suscitan van a modificar derechos y obligaciones. Vamos a platicar de algunos ejemplos para que esto quede más claro. Recuerden ustedes entonces que un hecho jurídico secundario siempre va a generarse o siempre va a emanar de un hecho jurídico principal. Y como lo estamos comentando en este ejemplo del accidente automovilístico en la carretera, vamos a suponer que el hecho jurídico secundario sea justamente la tramitación de esta carpeta de investigación o de este proceso penal en su momento que atraviese la persona que sin intención alguna atropelló este transeúnte en la oscuridad. Bueno, pues esos acontecimientos, vamos a hablar concretamente del hecho secundario, que es el proceso, justamente este proceso penal o esta investigación. Si durante la tramitación de este proceso, que es el hecho secundario, acontece alguna circunstancia
que puede impedir que se siga tramitando ese proceso penal o esa carpeta de investigación, estamos ante una condición impeditiva. Puede ser que durante ese proceso se declare que esta persona que atropelló, pues efectivamente no tenía ningún tipo de responsabilidad porque ese homicidio definitivamente fue culposo y no fue doloso, no existió la intención, y entonces este señor paga a los ofendidos una cantidad de dinero para indemnizarlos y ahí se acaba el proceso. Entonces, ese acto, ese resarcimiento del daño, automáticamente va a extinguir el proceso, es una condición impeditiva, va a obstaculizar o ese acto consistente en terminar ese proceso penal o esa investigación automáticamente va a obstaculizar y va a impedir que continúe adelante ese proceso penal. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Alguien tiene alguna duda? No, maestro, todo bien. Bueno, hay otra figura, vamos a seguir hablando de este suceso, de este proceso, de esta carpeta de investigación. Hay una figura dentro del proceso penal que se llama suspensión condicional del proceso. Es parte de este proceso penal. Puede ser que el Ministerio Público determine que este señor sí tenía culpa, aunque no haya habido intención, sí tenías culpa, y entonces, antes de iniciar el proceso penal, yo puedo solicitar estas condiciones, esta suspensión condicional del proceso. ¿Sabes qué? No te voy a procesar penalmente siempre y cuando te comprometes a llevar a cabo algunos actos, como que pues ya no te vas a volver a acercar a la familia, vas a tener que firmar cada 15 días con tu oficial de probatoria, además vas a indemnizar a la familia. Fíjense cómo esta suspensión condicional del proceso modificó los derechos y obligaciones que en principio tenía que cumplir esta persona que provocó el fallecimiento de este transeúnte, modificó los derechos y obligaciones que se suscitaron en este hecho jurídico secundario. ¿Sí me di a entender o no, niños? ¿Alguna duda de esto? Bueno, entiendo entonces que no hay dudas. A ver, niños, hasta aquí entonces hablamos de hecho jurídico. Vamos a hacer todavía más concreta la llave. Entonces, recapitulando, el hecho, el hecho es un acontecimiento. A su vez, abrimos la llavecita y este hecho se va a dividir en hecho jurídico. Hecho jurídico es un acontecimiento de la naturaleza o del hombre que necesariamente produce consecuencias de derecho. Y los hechos jurídicos los podemos dividir en varios criterios. De eficacia inmediata, en cuyo caso serán constitutivos, modificativos o extintivos. De eficacia diferida, en cuyo caso hablaremos de término. El término se divide en suspensivo y a su vez el suspensivo se divide en constitutivo y modificativo. Y el término final o extintivo. Y hablamos también de condición. Condición suspensiva, modificativa y resolutoria. ¿Okay? También pueden existir hechos jurídicos naturales o causales y humanos o voluntarios. Y en tercer lugar, pueden existir hechos jurídicos principales, que a su vez pueden ser constitutivos o modificativos, constitutivos o extintivos, y secundarios, estos secundarios pueden ser condiciones impeditivas y condiciones modificativas. Vamos a hacer todavía más concreta esa llave. Ahora sí, ahora sí, dentro de los hechos jurídicos puede haber dos tipos de hecho jurídico. Ya abran un poquito más su llave. Vamos a hablar de hechos jurídicos stricto sensu. Stricto sensu quiere decir en sentido estricto. Y lato sensu en sentido amplio. ¿Ok? Ahora sí vamos a clasificar de una manera más concreta a los hechos jurídicos. Puede haber hechos jurídicos stricto sensu, en sentido estricto, o hechos jurídicos en lato sensu, en sentido amplio. Vamos a hablar primero de los hechos jurídicos, en sentido estricto, stricto sensu. Los hechos jurídicos en sentido estricto
los podemos dividir en tres: cuasicontratos, delitos, y cuasidelitos, Otra vez, los hechos jurídicos en sentido estricto se pueden dividir en tres: cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, ¿ok? ¿Ya lo tienen todos o no? Sí, profe. Ok, ¿cuál es cuál, niños? Vamos a hablar primero de los cuasicontratos. Vamos a ver el día de hoy qué es un contrato, así que no se inquieten. Pero lo que ustedes tienen que saber para entender los cuasicontratos, vamos a hablar un poquito de contratos para que entiendan esto, es que los contratos van a ser acuerdos de voluntades. Siempre un contrato va a ser un acuerdo de voluntades que se celebra entre dos o más personas, y de ahí van a nacer derechos y obligaciones. Esto es un contrato. Cuando ustedes con alguna persona quieren llevar a cabo algún tipo de acuerdo, lo tienen que documentar en el mundo del derecho a través de un contrato. Y si ustedes hacen un contrato en el mundo del derecho, están generando derechos y obligaciones. Ustedes tendrán algunos derechos y los derechos del contrario van a ser sus obligaciones y viceversa, ¿ok? Pero está documentado, está en un contrato. Por ejemplo, si ustedes compran en la papelería un cuaderno, una pluma para tomar su clase, pues eso es un contrato de compra-venta. Ustedes se están obligando a pagar un precio a cambio de recibir la propiedad de dos objetos, de una pluma y de un cuaderno. Y este es un acuerdo de voluntades que se da entre dos personas, entre el comprador y el vendedor. Y los contratos en derecho civil son una fuente de obligaciones, una fuente de las obligaciones. De los contratos, naturalmente, emanan de obligaciones. Yo me voy a obligar a pagar, yo me voy a obligar a entregar el cuaderno y la pluma, ¿ok? Bueno, pues existen algunas figuras muy curiosas en el mundo del derecho. Existe la posibilidad de que dos personas se obliguen a llevar a cabo ciertas acciones sin que esté documentado a través de un contrato, ¿ok? ¿Y por qué haríamos eso? Pues a lo mejor porque existe un lazo afectivo. A lo mejor ustedes tienen seres queridos, sus papás, sus esposos, sus esposas, sus novios, sus novias. Y a lo mejor ustedes saben que necesitan ir a la papelería para comprar ese cuaderno y esa pluma, pero ya se les anticipó su papá o su mamá. Hijo, yo sé que tenías que ir hoy a la papelería a comprar el cuaderno, pero no te dio tiempo. Toma, yo compré un cuaderno y una pluma. Lo que tienes que comprar aquí está. ¿Los papás tenían esa obligación? Pues claro que no. En principio no la tenían. Ustedes sabían que la obligación era de ustedes porque tenían que comprar un nuevo cuaderno, una nueva pluma, porque necesitaban tomar sus clases. Esa obligación era suya y la asumieron sus papás sin que siquiera les preguntaran. ¿Qué los obligó a hacer eso? Pues a lo mejor ningún tipo de contrato los obligó. Simplemente cumplieron esa obligación con ustedes a lo mejor por el lazo afectivo. Entonces los cuasicontratos son esos acuerdos de voluntades a lo mejor que se dan de manera implícita. De los cuasicontratos pueden nacer derechos y obligaciones, pero no porque se obligue a una de las partes, sino porque alguna de las partes se obliga de manera voluntaria, lleva a cabo el acto de manera voluntaria. ¿Sí me explico o no, muchachos? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. Los contratos son una fuente generadora de las obligaciones en derecho civil. Cuando tú celebras un contrato, como una compraventa en el mundo del derecho, con alguien más, automáticamente se están generando derechos y obligaciones. Pero estos derechos y obligaciones se acarrean o se generan como consecuencia directa de ese acuerdo de voluntades que se da a través del contrato. ¿Qué pasa si una persona sin estar obligada cumple una obligación a tu favor sin que tú se lo hayas pedido, sin que tenga la obligación de hacerlo? A lo mejor tú debías 2,000 pesos en el banco en tu tarjeta de crédito y de repente tu novio sin preguntar te paga la deuda. Oye, ¿por qué lo pagaste? Pues porque sé que estás batallando, yo no tenía la obligación de hacerlo, pero yo solito me obligué a extinguir ese deuda que tanto te agobiaba. No es un contrato, pero de manera unilateral él se obligó a cubrir esa obligación que corría a tu cargo. ¿Sí me explico?
Sí, Ok, gracias. bueno, sí. Vamos a hablar de los delitos, que a lo mejor todavía no están empapados de ese tema, de los delitos. ¿Alguien sabe qué es un delito en el mundo del derecho? ¿Cómo lo podemos definir? Muchos conceptos de delito, pero en términos generales, ¿alguien me puede dar algún concepto de delito? Es es una acción que daña los derechos, ah, no, los derechos tutelados de una persona, algo así. Bueno, Es la o idea. de Es una alguien. idea. Hay muchas, mira, hay muchos conceptos de delito. Lo cierto es que en algún momento me hubiera gustado darles esa materia, es muy interesante. Pero bueno, de todo ese cúmulo de conceptos de delito vamos a platicar de uno nada más, porque hay muchos. Hay muchos autores que definen delito, Francisco Carrara, Meyer, José Luis Jiménez de Azúa, etcétera. Vamos a hablar de uno y vamos a hablar del más sencillo, el concepto de delito según la ley, según el Código Penal. Según la ley, un delito es una acción u omisión sancionada por las leyes penales. Eso es un delito para la ley. El Código Penal define así un delito, una acción u omisión sancionada por las leyes penales. O sea, que si hay una conducta, si existe una conducta señalada como prohibitiva en el Código Penal y yo la llevo a cabo, eso es un delito y me van a sancionar las leyes penales. Hay delitos por comisión y hay delitos, o sea, por comisión o por acción y hay delitos por omisión. Por ejemplo, los delitos por acción. El homicidio, si yo privo de la vida a alguien, estoy cometiendo una acción, estoy ejecutando una acción que está establecida en el Código Penal y sancionada por esas leyes penales. Esa conducta llamada homicidio está establecida en el Código Penal, está prohibida y si alguien la comete, entonces se hace acreedor una sanción establecida en las leyes penales. Pero también hay delitos de omisión. Por ejemplo, la evasión fiscal, no pagar los impuestos. Es una omisión. Yo estoy dejando de hacer algo. Y esa omisión también está prevista en el Código Penal. Delitos por no hacer cosas, por no llevar a cabo acciones. Por supuesto que se pueden llevar a cabo. ¿Ok? Si ustedes fueran médicos y van transitando por la calle y de repente un motociclista se estrella y queda inconsciente en el suelo y ustedes tienen la pericia para auxiliarlo en ese momento y no lo auxilian, ¿eso es un delito? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, niños? Lo que sea, lo que se les Yo diría ocurra. que no es un delito, ¿no? Porque aunque tú tengas esos conocimientos o así, nadie te obliga a ayudarlo. En dado caso, los doctores tengo entendido que sí tienen como su juramento hipocrático en el que tienen que ayudar a las personas, pero como tal, yo diría que no hay una ley que diga, "Ay, tú estás obligado a ayudar a las personas". ¿Ok? ¿Qué opinan los demás? Es un delito por omisión. Eso me gusta más. Estoy dejando de propiciar ese auxilio cuando yo tengo los conocimientos necesarios. Revisen su código penal. Si es un delito. Si esa omisión de dar auxilio a una persona en estado de necesidad, cuando ustedes tienen los conocimientos médicos para apoyarlo, sí está prevista como delito por omisión en las leyes penales. Ojo, delito por omisión. Interesante esto, ¿ok? Bueno, entonces, eso es un delito. Ya hablamos en términos generales. Hay mucho que decir de los delitos. Van a llevar un curso completito. Tendrán que llevarlo de derecho penal en su parte general. Pero eso es un delito por omisión. Entonces ya hablamos de cuasicontratos. Ya hablamos de delitos. Ahora vamos a hablar de los cuasidelitos. Los cuasidelitos. Casi delitos. Todavía no lo son, pero son casi delitos. Cuando yo agredo a una persona sin el ánimo de agredirla, cuando yo provoco un daño a una persona sin la intención de agredirla, estamos hablando de un cuasi delito.
Por ejemplo, si ustedes están entrando a su oficina de trabajo y hay un cúmulo de personas y existe un muchacho o una muchacha con una taza de café en la mano, muy caliente, y ustedes van tarde al trabajo, pasan corriendo, empujan sin querer a este muchacho y se le derrama el café y le quema la mano, pues es un cuasi delito. Ustedes dañaron a una persona sin la intención justamente de propiciar ese daño, pero no se ha establecido en las leyes penales, naturalmente. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Bueno, estos son los hechos jurídicos en sentido estricto o en estricto sensu. Vamos a hablar de los hechos jurídicos en lato sensu o en sentido amplio. Y esto los podemos dividir también en varias categorías, ¿ok? Por ejemplo, podemos hablar de los hechos físicos. Hechos físicos. ¿Qué estudia la física? La palabra física viene del griego physis, que significa naturaleza. Todos aquellos hechos que son suscitados de la naturaleza, que generan consecuencias de derecho, esos son los hechos físicos. Aquí no hay mucho que explicar. ¿Está claro esto que les estoy comentando? ¿Alguien tiene alguna duda? Y por fin llegamos a donde teníamos que llegar. Esto es lo más importante de la teoría francesa del acto jurídico. Los hechos en lato sensu o en sentido amplio, en primer lugar, son hechos físicos. Y en segundo lugar, ahora sí, podemos hablar del acto jurídico. Acto jurídico. Por fin llegamos a este famoso acto jurídico. Fíjense todo lo que tuvimos que atravesar en esta teoría francesa para llegar al acto jurídico. Y vamos a explicar qué es el acto jurídico, no sin antes hacer la respectiva clasificación, porque la teoría francesa también clasifica el acto jurídico. Hay actos jurídicos que son lícitos. Los actos jurídicos que son lícitos son aquellos que se llevan a cabo conforme a la ley, los que no van en contra de la ley, los que se celebran conforme a la ley. ¿Ok? También hay actos jurídicos ilícitos. Son aquellos actos jurídicos que se celebran en contravención de la ley, contrarios a la ley. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de actos jurídicos hay? Hay actos jurídicos unilaterales, bilaterales, unilaterales y bilaterales. Actos jurídicos unilaterales y bilaterales. Dos lados, un lado y dos lados. ¿Ok? ¿Cuáles son los actos jurídicos unilaterales y bilaterales? Ahora sí, antes de explicarles esto, es momento de que definamos por fin qué es un acto jurídico. Lo voy a anotar. Manifestación externa de la voluntad del hombre, libre y consciente, para, número 1, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Eso es el acto jurídico. Es la manifestación externa de la voluntad del hombre libre y consciente para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Tiene 4 objetos, como ustedes podrán notar. Vamos a analizar más adelante este concepto. Toda la clase de hoy seguro hablaremos del acto jurídico, que es el eje primordial del derecho positivo mexicano. El acto jurídico, muy importante. Eso es el acto jurídico.
Cuando yo exteriorizo mi voluntad, recuerden cuando platicábamos de estas características de la norma jurídica, si una persona exterioriza su voluntad, entonces esa conducta en consecuencia puede ser objeto de estudio del campo del derecho. Recordemos que, por ejemplo, las normas morales no se exteriorizan, jamás podrían ser objeto de estudio del derecho. En cambio, una conducta externa, una conducta exteriorizada, siempre va a ser objeto de estudio del campo del derecho. Y hay varias posibilidades. ¿Qué sucede cuando una sola persona se obliga a realizar algunos derechos y obligaciones? Ese es un acto jurídico unilateral. Cuando una sola persona se obliga a llevar a cabo derechos y obligaciones, estamos hablando de un acto jurídico unilateral. Y les voy a poner algunos ejemplos interesantes. Podemos hablar en primera instancia de una figura que también es fuente generadora de obligaciones, que se llama oferta al público. Y eso es algo que ustedes ya conocen, solamente que no lo habían aterrizado dentro del mundo del derecho. Van a empezar a ver todas las figuras de su vida cotidiana y todos los hechos que ocurren en su vida, porque eso nos pasa a todos los abogados, lo van a empezar a ver con mecánica y con mentalidad jurídica de abogados. Nunca lo habían visto desde este punto de vista, esto que les voy a comentar. Van a ver. Por ejemplo, han escuchado estos famosos sucesos que ocurren, vamos a pensar en el Buen Fin, cuando están esas famosas ofertas en los centros comerciales y casi rematan los productos. Y hay algunos centros de autoservicio, algunas tiendas, vamos a pensar en Walmart, por ejemplo, donde hace una oferta al público. Esta televisión, a lo mejor quieren vender la televisión en, no sé, 2,000 pesos, ¿no? Una pantalla en 2,000 pesos. Pero algún inteligente, en vez de poner 2,000 pesos en el cartel, pone 200 pesos. Eso es una oferta al público, ¿eh? Y entonces, en este momento, el centro de autoservicio Walmart se está obligando a vender esa pantalla, no a 2,000 pesos, sino a 200 pesos. Y es una oferta al público. Una oferta al público es una fuente generadora de obligaciones. Todavía nadie compra esa televisión, pero Walmart ya se obligó solito, unilateralmente. Una sola parte se está obligando. Walmart ya se obligó a vender esa pantalla en 200 pesos y tiene que respetar esa oferta al público, porque jurídicamente está obligada a respetar esa oferta por lo menos 48 horas. Si en 48 horas nadie reclama esa oferta, pues bueno, ya podrán resarcir el error. Pero jurídicamente, si dentro de ese plazo alguna persona acude al llamado de esa oferta, entonces, pues Walmart está obligado a respetarlo. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el testamento. Testamento también es una declaración unilateral de la voluntad. Declaración unilateral de la voluntad. Yo hago mi testamento y a lo mejor quiero heredarle mis bienes a mi hijo. ¿Quién me está obligando a heredarle sus bienes a mi hijo? Nadie. Yo solito, yo de manera unilateral, estoy manifestando mi voluntad. Cuando yo fallezca quiero que las cosas sean de él. Yo me estoy obligando a transmitirle mi patrimonio al momento del fallecimiento a mi hijo. Ya cuando fallezca, pues ya se tendrán que suscitar todas las consecuencias en derecho. Pero desde que yo otorgo mi testamento me estoy obligando a ello. ¿Sí? Cuando se obliga a una sola persona, hablamos de un acto jurídico unilateral. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, ninguna. Bueno. Entonces, también existen los actos jurídicos bilaterales. Aquí ya se va poniendo más interesante la cosa. En los actos jurídicos bilaterales se obligan dos personas, por eso es bi es de dos. Dos personas se obligan en un acto jurídico. Dos personas van a manifestar de manera libre y consciente su voluntad para crear derechos y obligaciones. Algunos autores hablan de actos jurídicos multilaterales, que también se puede dar. Puede ser que en un acto jurídico intervengan 3, 4 o 5 personas. Hay contratos en los que se obligan 3, 4 o 5 personas. Si 5 personas son propietarias de una casa y 5 personas tienen que vender una casa, se tiene que obligar 5 personas a venderle a una. Entonces ya hay 6 acuerdos de voluntades. Eso es un acto jurídico multilateral.
Así no lo maneja la teoría. La teoría francesa no habla de los actos jurídicos multilaterales, pero lo cierto es que sí existe, por eso se los estoy comentando. ¿Ok? Y bueno, entonces hablamos de los actos jurídicos lícitos, ilícitos, unilaterales, bilaterales. También podemos hablar de los actos jurídicos, también en sentido estricto, actos jurídicos stricto sensu, o sentido estricto. Los actos jurídicos stricto sensu o sentido estricto. ¿Ok? Los actos jurídicos stricto sensu o sentido estricto. Para hablar de esos actos jurídicos, primero tengo que platicarles otra cosa. Los actos jurídicos ya habíamos definido que se pueden dividir en unilaterales y bilaterales. Pues los actos jurídicos bilaterales se pueden dividir en contratos y convenios. ¿Ok? Los actos jurídicos bilaterales se pueden dividir en contratos y convenios. ¿Ok? Quédense con una idea. Los actos jurídicos en sentido estricto son aquellos que van a crear o transmitir derechos y obligaciones. Nada más. Los actos jurídicos en sentido estricto van a crear o transmitir derechos y obligaciones. Y les digo, quédense con esa idea, porque primero les quiero explicar el tema de los contratos y de los convenios. Hacia allá vamos. Recapitulando, para que no se hagan bolas. Los actos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos, unilaterales o bilaterales. En estricto sentido, que son aquellos que van a crear o transmitir derechos y obligaciones, y a su vez, los actos jurídicos bilaterales se van a dividir en contratos y convenios. Y esto sí ya es una cosa muy fáctica, muy práctica. Esto sí ya se da en la vida real. Ojo con lo que les voy a platicar a continuación. Porque la ley a veces puede ser un poquito complicada. Podemos hablar de convenios también en lato sensu o en sentido amplio. Y los convenios en sentido estricto o en estricto sensu, es lo mismo. Para que quede esto claro, tenemos que platicar de lo siguiente. Primero que tenemos que definir qué es el convenio en sentido estricto. Sé que están confundidos, ahorita se los voy a aclarar. Convenio en sentido estricto. Convenio en sentido estricto. El convenio en sentido estricto es un acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir nada más obligaciones. Nada más obligaciones, no derechos. Nada más obligaciones. ¿Y por qué nada más obligaciones? Porque las obligaciones de una parte van a ser los derechos del otro y viceversa. Mis obligaciones van a ser los derechos. Si yo, por ejemplo, compro un carro, yo tengo la obligación de pagar un precio, ¿ok? Pero esa obligación de pagar el precio es el derecho del vendedor. Y el vendedor tiene la obligación de darme el carro. Y esa obligación de darme el carro es mi derecho como comprador. Por eso nada más se habla de obligaciones, ¿ok? Entonces, todo deriva del convenio en este sentido estricto, ¿ok? Bueno, pues hay convenios que solamente crean y transmiten derechos y obligaciones. Esos convenios que crean y transmiten derechos y obligaciones se les conoce como contratos en estricto sensu. Ya hallaron estricto sensu.
¿Ya encontraron la salida del laberinto que les estoy platicando o no? Creo que deben de tener muchas dudas. Platíquenme. ¿Tienen alguna duda? Sí fue muy confuso. A ver, díganme. Todo parte del convenio en términos generales. Todo parte del convenio lato sensu en términos generales. En términos generales, un convenio va a ser un acuerdo de voluntades entre dos personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones nada más. Pero podemos hacerlo más concreto. Esos convenios que nada más sirven para crear y transmitir derechos y obligaciones reciben el nombre de contratos. ¿Ok? Y esos convenios que específicamente sirven para modificar o extinguir, nada más modifican o extinguen derechos y obligaciones, reciben el nombre de convenios en sentido estricto. ¿Otra vez? ¿O alguien tiene alguna duda, niños? No, todo va bien. Los demás, Nancy, Darina, Luis, Carlos, ¿tienen alguna duda? Yo, entonces por decir, los convenios en lato sensu serían los acuerdos de voluntades entre dos personas que solo crean o transmiten obligaciones. Y en estricto sensu extinguen eso, es igual un acuerdo de voluntades celebrado entre dos personas, pero que extinguen esos obligaciones. No, otra vez. Justamente por eso quería escucharlos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que se da esto. Vamos a hablar de lo más general a lo más particular. Cuando hablamos de lo más general, utilizamos la palabra lato sensu, por eso sentido amplio. En términos generales, niños, en términos generales, un convenio lato sensu, va a abarcar todo. Por eso se llama lato sensu. El convenio lato sensu abarca todo. Entonces, el convenio lato sensu, en sentido amplio, porque abarca todo, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que va a crear, transmitir, modificar o extinguir. En sentido amplio, el convenio abarca todo. Crea, transmite, modifica y o extingue. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Ok. Ahora, vamos a hacerlo más específico. Eso es el convenio en sentido amplio, abarca todo. Los convenios que solamente crean y transmiten, Los convenios que solamente crean y transmiten derechos y obligaciones reciben el nombre de contratos o acto jurídico en estricto sensu. ¿Hasta ahí vamos bien? Los que nada más crean, ya haciendo la llavecita más específica, los que nada más crean o transmiten derechos y obligaciones reciben el nombre de acto jurídico en sentido estricto o contrato. ¿Sí está claro? Sí. ¿Qué nos queda? Solamente nos queda modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Qué instrumento va a modificar o a extinguir derechos y obligaciones? Pues los convenios, pero en estricto sentido. En estricto sensu. Los convenios en estricto sentido van a modificar o extinguir, nada más. Esto quiere decir que un convenio en sentido estricto no podría existir sin que existiera previamente un contrato, porque los contratos crean obligaciones. El convenio en el sentido estricto por sí mismo no crea derechos y obligaciones, solamente las modifica y las extingue. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú adquieres una casa? Si Carlos adquiere una casa y la va a comprar a plazos, la vas a pagar durante 8 años, ¿ok? Pero al año 3 te empieza a ir mal en la chamba
y te atrasas en los pagos. ¿Ok? Tú lo que no quieres es que te vayan a ejecutar una hipoteca, evidentemente. Entonces vas a acudir con la persona que te prestó ese dinero para modificar esa obligación. ¿Cuál fue el instrumento que creó esa obligación? Pues un contrato. Tú hiciste con el banco un contrato de apertura de crédito. A través de un contrato de apertura de crédito, el banco te prestó. ¿Ok? Ahí creaste la obligación a través de un contrato. Oye, banco, dame chance, me atrasé en los pagos. Vamos a modificar la obligación de pago. Ah, entonces sí podemos modificar esa obligación. A partir de hoy me vas a pagar esta cantidad de aquí a los 8 años, ¿no? Solamente se puede modificar esa obligación a través de un convenio. ¿Sí está claro? Sí, maestro. ¿Ok? A través del convenio también puedes extinguir la deuda. Convenio de pago. A través de un contrato se creó la obligación. El banco se obligó a prestarme dinero y yo me obligué a pagárselo. Ahí se creó la obligación. Y a través de un convenio de pago, mediante el pago de ese dinero, yo le devuelvo el dinero al banco, se extingue mediante el pago esa obligación. El convenio en sentido estricto modifica o extingue. El contrato crea o transmite. Si yo quiero transmitir un derecho de propiedad, por ejemplo, hago un contrato de compraventa. Yo soy propietario de una casa y te la voy a vender. Estoy transmitiéndote la propiedad de mi casa para que ahora sea tuya. Te estoy transmitiendo el derecho de propiedad. En términos generales, otra vez, convenio en sentido amplio, acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir, nada más obligaciones. Si yo lo hacemos más específico, esos convenios que crean o transmiten derechos y obligaciones se llaman contratos o actos jurídicos en sentido estricto. Y los convenios que modifican o extinguen obligaciones se llaman convenios en sentido estricto. ¿Ya quedó claro o alguien tiene alguna duda? Quedó claro. Ok, esto sí es importantísimo, ¿eh? Para poder reforzar estos temas, ¿alguien por favor puede leer el artículo 1792 del Código Civil? 1792 del Código Civil. ¿Quién lo tiene en la mano? Lo estoy buscando un segundo. Yo, profe, Adelante, Nancy. ya lo tengo. Adelante. Sí, dice artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Obligaciones, porque mis obligaciones son los derechos del otro y las obligaciones del otro son mis derechos. ¿Qué sigue? 1793. Dice, permítame un momento. ¿Sí? Dice, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Ah, ahí está lo que les estoy platicando. ¿Tienen alguna duda? No. Ok, No, maestro, ya quedó claro. ok. Bueno, con eso terminamos el tema de la teoría francesa del acto jurídico. Una pregunta, niños, ¿esto lo vieron en acto jurídico y persona? Dentro de sus cursos. No, maestro, yo no. Ok, bueno, visto está entonces. A partir de este momento, entonces, terminamos el tema justamente de la teoría francesa del acto jurídico. Si les pregunto este tema en el examen, pues bueno, ya saben cómo es, ¿ok? Ahora bien, niños, vamos a entrar a otro tema importantísimo también en esto del mundo del derecho. Vamos a hablar de la teoría de las nulidades. Van a entender muchas cosas después de esto que les voy a platicar. Teoría de las nulidades. Y vamos a retomar el acto jurídico. Tenemos, ahora que ya sabemos qué es el acto jurídico y cómo funciona, vamos a seguir entendiendo el propio acto jurídico a través de la teoría de las nulidades. Esto les va a servir para los cursos que vienen y toda su carrera.
Bueno, vamos a partir del acto jurídico. Acto jurídico. El acto jurídico va a ser el centro de este tema, va a ser el pilar principal. Ustedes deben de saber que todos los actos jurídicos tienen elementos, ¿ok? Todos los actos jurídicos, en términos generales, tienen dos tipos de elementos. Los elementos, número 1, esenciales o existenciales. Los elementos esenciales o existenciales, esos son los primeros elementos del acto jurídico. Y número 2, elementos de validez. Elementos de validez. ¿Alguien sabe qué es la esencia? ¿Qué es una esencia? ¿Qué es la esencia de algo? ¿Qué es una esencia? ¿Qué es la esencia? ¿Qué entienden ustedes por esencia? Lo que se les ocurre. Lo característico de algo. Sí. Lo que hace ser, sí. Lo que lo hace ser, ¿qué es? Lo que lo hace ser, sí. Aquel elemento constitutivo. El elemento que hace ser algo lo que es, eso es la esencia. ¿Cuál es la esencia de un lápiz? Pues que es un útil escribiente. Si el lápiz no escribe, pues podrá ser un adorno o lo que sea, pero no será un lápiz. La esencia de un lápiz es que escribe. ¿Cuál es la esencia de todos ustedes? ¿Qué los hace ser ustedes? Porque todos y cada uno de ustedes son diversos. El elemento característico de cada sustancia, de cada objeto, de cada persona, de cada ente, eso es la esencia. Lo que hace existir a un ser, a un ente, eso es la esencia. Entonces los elementos esenciales o existenciales del acto jurídico son aquellos elementos que hacen ser, que hacen existir a un acto jurídico. Sin esos elementos esenciales o existenciales, el acto jurídico no existiría, sería inexistente. Entonces, si falta algún elemento esencial del acto jurídico, la consecuencia inminente en derecho sería la inexistencia del acto. Y hay tres tipos de elementos esenciales o existenciales del acto jurídico. El primero es el consentimiento. Ese es el primer elemento esencial del acto jurídico, el consentimiento. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. El segundo es el objeto. Y el tercero es la solemnidad. Son los tres elementos esenciales del acto jurídico: consentimiento, objeto y solemnidad. Si yo les pregunto en el examen cuáles son los elementos esenciales del acto, ustedes tendrán que contestar consentimiento, objeto y solemnidad. ¿Ok? Si falta alguno de ellos, el acto jurídico ni siquiera habrá nacido en la vida del derecho, ¿eh? No nació, es inexistente. La consecuencia jurídica que se acarrea por la inexistencia o la falta de alguno de estos elementos, obviamente es la inexistencia del acto jurídico. Por ejemplo, si ustedes se van a casar con una persona y están en el registro civil, ¿cómo manifiestan, cómo exteriorizan su consentimiento? Pues a través de la firma del acta. Si no firman el acta y no exteriorizan su consentimiento para casarse con la otra persona, ¿existirá ese matrimonio? No, maestro, no es válido. Ojo con las palabras, es inexistente. Porque ahorita vamos a hablar de validez. Es inexistente, no inválido, inexistente. ¿Ok? Nunca se dio en la vida del derecho, nunca nació ese matrimonio porque uno de los posibles contrayentes no exteriorizó su voluntad. ¿Ok? En cambio, con los elementos de validez, porque hay elementos de validez, el acto jurídico sí nació en la vida del derecho. Y si falta alguno de los elementos de validez,
A pesar de que el acto jurídico sí nació en la vida del derecho, puede ser nulo. Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, hablando de los elementos de validez, hay cuatro elementos de validez. Muy importante. Número 1, primer elemento de validez, la capacidad. Segundo elemento de validez, forma. Tercer elemento de validez, la licitud en el objeto. Licitud en el objeto. Cuarto elemento de validez, ausencia de vicios en el consentimiento. Ausencia de vicios en el consentimiento. Entonces, ya sabemos que el acto jurídico tiene dos tipos de elementos. Los elementos esenciales o existenciales, en cuyo caso hablaremos de consentimiento, objeto y solemnidad, y los elementos de validez. Los elementos de validez son capacidad, forma, licitud en el objeto y ausencia de vicios en el consentimiento. Estos son los elementos de validez. En los elementos de validez, el acto jurídico sí nació en la vida del derecho, pero si falta alguno de ellos, se puede acarrear alguna consecuencia jurídica. Si falta alguno de estos elementos, el acto será nulo, pero hay dos tipos de nulidad: nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Qué consecuencias se acarrea en cada uno de los casos? Depende. Si la falta del requisito se puede arreglar, se puede subsanar, entonces la consecuencia será la nulidad relativa. Ojo, si falta algún elemento de validez, el acto jurídico sí nació en la vida del derecho, solamente que es nulo porque le falta algún requisito. ¿Ok? Si el requisito se puede subsanar, entonces la nulidad que se acarrea es la nulidad relativa. Si el requisito no se puede subsanar, es insubsanable, se acarreará la nulidad absoluta. El acto sí nació, pero ya no se puede convalidar, porque no tiene arreglo, no se puede. Ahorita vamos a ver en qué casos. Por ejemplo, vamos a hablar de la capacidad. Si una persona menor de edad vende una casa, obviamente le falta la capacidad de ejercicio. Ahorita vamos a hablar de la capacidad. ¿Eso se puede subsanar? ¿Ese requisito de falta de capacidad se puede arreglar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser a través de sus tutores? Sí, esa es una manera de subsanarlo. La otra, pues que adquiera la mayoría de edad y convalide el acto. Entonces, la falta de capacidad sí se puede arreglar, sí es subsanable. Entonces, si falta capacidad en ese acto jurídico, la consecuencia que se acarrea es la nulidad relativa. ¿Ya va tomando forma esto o todavía no? ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, se los dije ahorita para que vayan entendiendo el tema. Vamos a hablar de cada uno de los elementos para poder entender perfecta y cabalmente la teoría de las nulidades. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos cuáles son los elementos de esta famosa teoría, vamos a hablar otra vez, desde el principio. Teoría de las nulidades, todo parte del acto jurídico. El acto jurídico tiene dos tipos de elementos: los elementos esenciales o existenciales y los elementos de validez. Vamos a hablar ahora sí de manera específica de los elementos esenciales o existenciales del acto jurídico. Son tres: consentimiento, objeto y solemnidad. Ya sabemos que si falta alguno de esos elementos, el acto ni siquiera existiría en la vida del derecho. Por lo tanto, si falta el consentimiento, el objeto o la solemnidad, automáticamente ese acto jurídico es
inexistente. ¿Ok? Inexistente. Vamos a hablar del consentimiento. El consentimiento no es otra cosa más que la manera en que una persona exterioriza su voluntad. ¿Ok? Basta con que yo exprese mi voluntad para que se dé el consentimiento. Y el consentimiento se puede dar de dos maneras, de manera expresa o de manera tácita. De manera expresa o de manera tácita. ¿Ok? De manera tácita. De manera tácita, cuando el consentimiento se da de manera tácita, puede ser por escrito, naturalmente a través de la firma, puede ser a través de signos inequívocos. Signos inequívocos. Formas de exteriorizar esa voluntad que no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿entendieron? Y me asientan con la cabeza, eso es un signo inequívoco. No lo escribieron, ni tampoco lo dijeron, pero me asentaron con la cabeza que sí entendían. Si yo les pregunto, ¿entendieron la clase? Y me niegan con la cabeza, de manera inequívoca, ustedes me están haciendo saber que no entendieron. ¿Ok? Eso es un signo inequívoco. Si ustedes van en la carretera y de repente ven un letrero donde hay piedritas cayendo, ¿qué significa eso? ¿Alguien sabe eso? ¿Qué significa ese letrero que veo en la carretera cuando hay piedritas cayendo de una pared? Que existe el peligro de deslave, ¿no? Exacto, un peligro de deslave. Si veo en la carretera un letrerito donde viene un señor con un casquito y con una pala, ¿qué significa eso? Pues que hay obras más adelante. Eso es un signo inequívoco. Entonces, es una manera de exteriorizar el consentimiento a través de signos inequívocos, cuando se asienta, cuando se niega, a través de símbolos, de signos. ¿Ok? O por escrito. Incluso el consentimiento tácito se puede dar también de manera verbal. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cómo es el consentimiento tácito? Tácito o sobreentendido. Tácito o sobreentendido. Si yo les pido, si son mis pasantes y les digo, por ejemplo, oigan, ¿pueden ir por un paquete de hojas nuevas? A lo mejor no me dicen nada. Y en ese momento se dirigen a la papelería, compran las hojas y me las dejan en el escritorio. Ustedes dieron su consentimiento tácito, se sobreentiende que aceptaron porque llevaron a cabo el acto, consintieron de manera implícita. ¿Sí está claro o no, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda del consentimiento? Importantísimo. Si yo no exteriorizo el consentimiento, pues no hay acto jurídico. Es inexistente, es un elemento esencial. Si yo voy a celebrar un contrato de compraventa y no lo firmo, pues no he dado mi consentimiento, ese contrato es inexistente. ¿Ok? Muy importante eso. Siguiente elemento, el objeto. El objeto materia del acto jurídico o el objeto materia del contrato. Suplentes, ¿cómo suplentes? Cuéntame, Luis, ¿a qué te refieres con suplentes? ¿Te refieres a que alguien pueda exteriorizar ese consentimiento en mi lugar? Si es así, si esa es tu pregunta, puede ser siempre y cuando llevemos a cabo un contrato que se llama, que también se los voy a explicar. Hay un contrato que se llama mandato. Se lo voy a explicar más adelante. Tal vez mañana, tal vez el lunes. A través del contrato de mandato. ¿Cómo dijo, profe, que se llama el otro? Ah, mandato. Mandato, sí, lo anoté.
A través del contrato de mandato, una persona puede ser representada por otra en el mundo del derecho. A lo mejor yo te doy, hacemos un contrato de mandato tú y yo, para que tú me representes en un acto jurídico. Vamos a hacer un contrato de mandato. Yo me voy a Puebla, no voy a poder estar el lunes para que firmemos la escritura. Yo tengo que firmar la escritura de compraventa de mi casa. Yo no puedo estar. Luis, vamos a hacer un contrato de mandato. Tú vas a firmar en mi representación. Eso sí se puede hacer en el mundo del derecho. Es una ficción del derecho, una creación del derecho. El derecho asume que tú vas a, claro que tú vas a firmar, pero el derecho asume que tú estás firmando en representación mía. Es como si yo estuviera en ese lugar firmando. ¿Okay? ¿Es como una carta poder, profe? Justo por eso no quería hablar de la palabra poder, porque la palabra poder y mandato son cosas diferentes. Sí, es algo así. Quédate con esa idea. Hay una diferencia muy grande entre mandato y poder. El mandato es un contrato, hay acuerdo de dos voluntades. En el poder solamente una persona se está obligando, por eso no quise usar eso. En el poder yo te puedo hacer una carta de poder o puedes otorgarte un poder notarialmente, pero solo me estoy obligando yo unilateralmente. De eso que tú aceptes las facultades que te conferí una escritura es diferente. En el momento en que tú ejecutes las facultades que yo te encomendé a través del poder, en ese momento deja de ser poder y se vuelve un mandato, porque yo hay acuerdo de voluntades. Lo voy a explicar más adelante, pero eso es básicamente la diferencia. ¿Okay? Bueno, entonces, el objeto materia misma del contrato, niños. El objeto también, evidentemente, es un elemento esencial del acto jurídico. El objeto es la materia misma del acto o del contrato. Y podemos hablar de dos tipos de objeto, el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo primero, el objeto directo va a ser la materia misma del contrato. Si yo voy a comprar un automóvil, ¿cuál será el objeto directo? Pues el auto. El auto es el objeto directo del contrato. Y ojo, ese objeto directo debe de tener ciertas características. Ese objeto directo, número 1, debe de ser lícito. ¿Ok? Debe de estar dentro del comercio. Claro que debe de estar dentro del comercio. Si yo les vendo la luna, ¿se puede? ¿Ese acto existirá? No. No, la luna no está dentro del comercio, ¿verdad? Ni el sol, ni las estrellas. Si yo les vendo 3 kilos de cocaína, ¿se puede? De que se puede, pero el objeto es ilícito. El objeto es ilícito, va en contra del derecho. El objeto debe ser posible, claro. Debe estar dentro del comercio, debe de ser posible ese objeto. ¿Les puedo vender una casa que no es mía? Pues por supuesto que no. Eso se llama fraude específico. ¿Ok? Entonces el objeto directo es la materia misma del acto del contrato y debe de estar dentro del comercio. Debe de ser lícito, debe de ser posible. El objeto indirecto del acto jurídico puede consistir en 4 conductas: dar, hacer, no hacer o tolerar. Ese es el objeto indirecto siempre de los actos jurídicos. El objeto indirecto puede consistir en un dar, en un hacer, en un no hacer o en un tolerar. Por ejemplo, si yo voy a comprar un carro, pues el objeto indirecto es un dar, consiste en un dar. Yo tengo que dar un precio y el vendedor tiene que dar un carro, que es el objeto mismo. ¿Hasta aquí está claro el objeto? ¿Hay alguna duda de esto? Bueno. Ya llevamos consentimiento y objeto. Naturalmente, si no hay objeto, pues tampoco hay acto jurídico, es inexistente. Si yo les vendo el penthouse marcado con el número 68 de la calle de Darwin y tiene 4 baños, roof garden, 5 recámaras y se los voy a vender en
7 millones de pesos y están de acuerdo. Y a la hora de que firmemos el contrato, yo les digo, fíjese que ya no tengo ese roof garden del número 68, pero tengo otro departamentito chiquito que se parece un poquito. ¿Contratarían conmigo? Pues claro que no. El objeto materia misma del contrato no existe. Debe de existir en el mundo del derecho, ser lícito, ser posible. Ustedes están buscando un objeto, ese acto jurídico en particular trata de un objeto en concreto. Si ese objeto no está, pues entonces no hay acto. Si yo voy a comprar una casa y no hay casa, pues naturalmente el acto jurídico es inexistente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda del objeto? Bueno, vamos a hablar del tercer elemento del acto esencial del acto jurídico que se le conoce como solemnidad. Aquí requiero toda su atención porque también puede ser un poquito confuso esto. ¿Recuerdan ustedes que les comenté hace unos momentos que uno de los elementos de validez del acto se llama forma? Pues bueno, la solemnidad es la forma, pero elevada al rango de categoría esencial o existencial. No todos los actos jurídicos son solemnes. La forma y la solemnidad prácticamente son consistentes en lo mismo, solamente que la solemnidad es el elemento forma elevado al grado de esencia o existencia del acto, y la forma es un elemento de validez. Solo hay tres actos jurídicos solemnes en derecho mexicano. Uno es el matrimonio, otro es el testamento y el otro es la donación. La donación. Solamente esos tres actos en México son solemnes. Los demás actos no tienen solemnidad, solo tienen forma. Y la forma, la falta de forma sí se puede subsanar, sí es subsanable, se puede arreglar, ¿ok? Pero específicamente en el matrimonio, el testamento y la donación, si falta esa forma que me pide la ley para llevar a cabo esos actos, ese acto es inexistente. A esa forma elevada al grado de elemento esencial del acto se le conoce como solemnidad. La solemnidad o la forma son esa serie de requisitos o revestimientos especiales que la ley requiere, que la ley solicita para que se lleve a cabo un acto jurídico. Ejemplo, un contrato privado de compraventa. Si voy a comprar una casa, dice el Código Civil que las compraventas que superen 365 veces el salario mínimo general vigente en valor tendrá que hacerse ante notario público. A lo mejor voy a comprar una casa que obviamente supera esa cantidad y lo hago a través de un contrato privado de compraventa. Ese contrato, por la cuantía, debía haberse hecho en escritura pública. Pero ni es donación, ni es matrimonio, ni es testamento. Solo tiene forma, no solemnidad. ¿Esa falta de forma es subsanable? ¿Sí o no? Aquí sí lo necesito escuchar. ¿Sí o no es subsanable la falta de forma de ese contrato? ¿Se puede arreglar, sí o no? Sí, Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre que se pueda arreglar eso? Voy a comprar una casa, hice un contrato privado, vendedor y comprador firmaron un contrato hecho entre particulares. ¿Cómo se puede arreglar eso? ¿Cómo se puede subsanar? Si la formalidad que me pedía la ley era hacer ese acto ante notario público, ¿cómo se podrá arreglar esa falta de forma? No,
Si yo ya hice un contrato privado, pero lo hice privado, y la forma, lo único que le falta a ese contrato para que sea eficaz en derecho, es hacerlo ante notario público. ¿De qué color es el cabello blanco de Napoleón? ¿Qué tengo que hacer para poder subsanar esa falta de forma? Llevarlo con el notario público. Claro, tengo que ir con el notario público a formalizar esa compraventa. De hecho, esa operación se le llama formalización del contrato privado de compraventa. Y ya que lo formaliza ante notario, el notario lo que va a hacer es transcribir ese contrato en su papelería para hacerlo público y subsanada está la forma. Entonces, de aquí podemos deducir que si falta la forma, recuerden, si falta la forma como elemento de validez, sí es subsanable. Consecuentemente, si falta la forma en un acto jurídico, el acto sí nació en la vida del derecho, pero está viciado de nulidad relativa. Entonces la falta de forma acarrea la nulidad relativa, porque sí se puede subsanar, sí se puede arreglar. Basta con que lleve el contrato ante el notario. ¿Ok? Entonces la falta de forma como elemento de validez sí se puede arreglar, sí se puede subsanar. Todos los actos jurídicos requieren cierta forma. Y cuando falta esa forma, pues basta con darles la forma para que el acto sea subsanable. ¿Las propiedades o patrimonios intestadas se pueden subsanar con algún documento o acto jurídico? No, esa es otra historia. El tema de derecho sucesorio es otra historia totalmente diferente. Si una persona no... Hay dos tipos de sucesiones, las testamentarias o las legítimas o intestamentarias. Si una persona no hace testamento, entonces nos vamos a regir por las reglas que dice el Código Civil, que son las famosas sucesiones legítimas, ¿ok? Y entonces, en algún momento de la historia, tendré que tramitar todas las sucesiones pendientes. Ahí no hay nada que subsanar, lo único que tenemos que hacer es tramitar todos esos procesos intestados, ¿ok? Conforme a las reglas que establece la ley. A lo mejor hay que tramitar la sucesión de papá, de mamá, de abuelo, de lo que sea. Entonces, si ya se murieron algunos de los herederos, pues habrá que tramitar las sucesiones a lo mejor de alguno de los herederos, o hay que ver quiénes están para poder tramitar esas sucesiones adecuadamente. Pero ahí simplemente se trata de hacer un proceso sucesorio, ¿ok? ¿Sí quedó resuelta la duda o no? Bueno, ahorita me platicas, Luis. No, subsanar es arreglar. Subsanar es arreglar. Vamos a entender un sinónimo de subsanar, arreglar. Tramitar. Tramitar es procesar. Vamos a entender tramitar. Vamos a dar trámite. Vamos a procesar. Vamos a llevar a cabo un procedimiento, un trámite. ¿Ok? Y subsanar es arreglar. Se puede arreglar, se puede subsanar. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso es la forma. Si falta forma, la forma como elemento de validez se puede arreglar. Si falta la forma, se acarrea la nulidad relativa y se puede subsanar. Por eso acarrea la nulidad relativa. Entonces yo les comentaba, solamente hay 3 actos jurídicos solemnes en México: testamento, donación y matrimonio. Si por ejemplo la forma de la donación, que ya sabemos que la forma de la donación no se llama forma, se llama solemnidad, me dice la ley, todas las donaciones se tienen que hacer todas, sin excepción, que superen los 200 pesos. 200 pesos, dígame qué inmueble cuesta 200 pesos. Todas las donaciones de bienes inmuebles se tienen que hacer ante notario público. Si yo en mi vida jurídica me encuentro por ahí, alguien se le ocurrió hacer un contrato privado de donación, pues la donación es solemne, la donación no se puede hacer en contrato privado. Ese acto ni siquiera es nulo, es inexistente, porque esa forma llamada solemnidad, esa forma le va a dar el rango de solemne como elemento esencial del acto, nos está dando, pues, esta donación no tiene arreglo, ni siquiera existe en el mundo del derecho. Hay que hacerlo ante notario para que sea eficaz en derecho. En el matrimonio, si no se llevan a cabo las formalidades, si no les leen la epístola, si no firman, si el acta de matrimonio no tiene los requisitos que establece la ley de la materia, ese matrimonio ni siquiera existe en la vida del derecho, es nulo. Pero no es automático, tienen que demandar la nulidad de ese matrimonio, evidentemente. Los testamentos son actos
declaraciones unilaterales de la voluntad, tan fáciles de hacer, pero tan delicados. Por eso se hacen ante notario. Había muchos tipos de testamento. Antes había testamentos ordinarios, especiales. Ahorita ya nada más queda un testamento que se llama testamento público abierto. Dentro de los testamentos ordinarios solamente queda el testamento público abierto. Es público porque se hace ante notario y es abierto porque todo el mundo conoce el contenido. Pero debe llevar ciertas cláusulas. Si una persona que no sabe escribir quiere hacer testamento, pues debe haber 2 testigos. Si los testigos no firman ese testamento, faltó esa solemnidad en el testamento, ojo, ese testamento va a ser inexistente en el mundo del derecho. Solo esos 3 actos tienen solemnidad: matrimonio, testamento y donación. ¿Alguien tiene alguna duda de la solemnidad? ¿Está claro esto que les estoy comentando o no? Denme su consentimiento tácito. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. No, maestro, todo bien. Muy bien. Entonces, ya analizamos los elementos esenciales: consentimiento, objeto y solemnidad. Si falta alguno de ellos, ni siquiera nació el acto en la vida del derecho. Ahora vamos a hablar de los elementos de validez. Profe, sí, ya me acordé de una, perdónenme. Cuéntame. Entonces, ¿cómo queda definida la solemnidad? ¿Como la forma? La solemnidad es el elemento de forma elevado al grado de elemento esencial o existencial. La forma y la solemnidad son esa serie de requisitos o de revestimientos que la ley refiere para que se lleve a cabo un acto. Pero la solemnidad es el elemento de forma elevado a la categoría de elemento esencial o existencial del acto. ¿Sí me explico o no? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los elementos de validez. Los elementos de validez, en primera instancia, vamos a hablar de la capacidad. Esto es un tema que se supone que ya debieron ver, pero vamos a recapitularlo para que no queden dudas. ¿Algún ejemplo de qué, Luis? De solemnidad, de capacidad, de consentimiento, de objeto, de solemnidad. Como les platicaba, solamente hay 3 actos jurídicos solemnes en México: matrimonio, donación y testamento. El ejemplo que les pone hace ratito, el testamento. Dice la ley que en el caso del testamento, las personas que quieran hacer testamento y no sepan escribir, tienen que hacerlo en la presencia de 2 testigos y del notario. Si el notario por alguna razón no comparece a los testigos, no hace que firmen 2 testigos, esa solemnidad que está requiriendo la ley para otorgar ese testamento no se está cumpliendo. Por lo tanto, ese testamento es inexistente. ¿Ok? Así. Tendría que ser así. La donación. Si tú te encuentras en tu vida algún contrato privado de donación, número 1, lo hizo alguien que no sabe derecho, y número 2, ese acto es inexistente porque no existen en el derecho positivo mexicano contratos privados de donación que versen respecto de bienes inmuebles. Ese es otro ejemplo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Sí, espero que haya quedado clara la duda, si no, dime. Sigamos ahora con los elementos de validez. Vamos a hablar de la capacidad. Vamos a entender como capacidad esa simple aptitud. La capacidad es la simple aptitud para ser titular. La capacidad es la simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Esa es la capacidad en el mundo del derecho. Es esa simple aptitud, el hecho de estar en aptitud o en forma disponible para ser titular de derechos y obligaciones, significa que tengo capacidad en el mundo del derecho. ¿Ok? Por el simple hecho de ser persona, ya tengo capacidad. Ese es un atributo de la personalidad. Lo vamos a ver cuando veamos los atributos, no se preocupen. Pero la capacidad, entonces, es un elemento de validez. Esa simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y hay 2 tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Ok?
¿Alguno de ustedes sabe en qué momento se adquiere la capacidad de goce? En el momento de nuestra concepción. Eso es correcto. Desde que somos concebidos en el vientre materno. Al concebido no nacido en el mundo del derecho se le conoce como naciturus. Ese es el concebido no nacido. La capacidad de goce, entonces, se adquiere desde que uno es concebido y fenece o se extingue. ¿En qué momento se extingue la capacidad de goce? ¿Alguien sabe? ¿Hasta la muerte? ¿Hasta que uno se muere? Después de la muerte. Ahorita les voy a explicar por qué. Después de la muerte. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, la capacidad es esa simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se adquiere desde que uno es concebido. La capacidad de goce se adquiere desde que una persona es concebida y se extingue después de la muerte. ¿Y cómo podemos definir a la capacidad de goce? De igual manera, la definición o el concepto se repiten. La capacidad de goce, igual que la capacidad en general, es esa simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Por el simple hecho de existir como persona, yo tengo capacidad de goce. Entonces, capacidad y capacidad de goce se pueden definir de la misma manera. La simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, por el simple hecho de existir. ¿Ok? Entonces, una pregunta. ¿Yo le puedo heredar mis bienes a mi hijo concebido no nacido? Sí, pero tiene que quedar bajo la tutela de alguien, ¿no? No, bueno, como tú dices, la respuesta en primer término es sí. Sí lo puedo hacer porque ya es susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. Obviamente, esa herencia está condicionada. Ayer que platicábamos de las modalidades del acto jurídico, está sujeta a una condición, que es un acontecimiento futuro de realización incierta. Está sujeto a que nazca el niño. Cuando nazca el niño, entonces va a poder ser representado en el mundo del derecho por sus padres o tutores. ¿Ok? Y además me tengo que morir yo para que pueda heredar. Pero en principio sí se le puede designar a mi hijo concebido no nacido como heredero. Por supuesto que sí, porque tiene capacidad de goce. Muy distinta es la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es esa aptitud que tiene una persona para ejercer sus derechos y sus obligaciones por sí mismo. Con una persona por sí misma puede ejercitar sus derechos y obligaciones, se dice que tiene capacidad de ejercicio. Y la capacidad de ejercicio, por la general, se adquiere a los 18 años. 18 años se adquiere esta capacidad de ejercicio. ¿Okay? Antes, aquí en México, y digo aquí en México porque en otros países todavía existe la figura, antes aquí en México existía una figura que se llamaba emancipación. ¿Alguien sabe qué era la emancipación? Es considerarse ya mayor de edad. Sí. ¿Cómo era? Ok, cuando una persona, siendo menor de edad, Sí, siendo menor. Siendo menor de edad se casaba. Cuando una persona menor de edad contraía nupcias, se casaba, naturalmente por el consentimiento de sus padres o tutores. Hablábamos de una edad de 16 años. Y en el caso de las niñas embarazadas, hablábamos de 14. ¿Okay? Si una persona, siendo menor de edad, se casaba, por el simple hecho de casarse, aunque fuera menor de edad, adquiría la capacidad de ejercicio. Nada más por casarse. Pero esa figura ya está derogada. En nuestro derecho ya no existe la emancipación. Entonces la única manera de adquirir la mayoría de edad es a los 18 años. Más bien, la única manera de adquirir esta capacidad de ejercicio es a los 18 años cumplidos. Ya no a través de la emancipación. Y también esta capacidad de ejercicio se extingue después de la muerte. ¿Y por qué les estoy diciendo que esta capacidad se extingue después de la muerte? Tanto la de goce como la de ejercicio. Cuando una persona se muere, al muertito en el mundo del derecho se le conoce como de cuyus, no es de cujus, voy a reprobar quien me diga de cujus, es de cuyus.
Al muertito se le llama de cuyos, de cuya sucesión se trata. El patrimonio que tenía esa persona, si Juan se muere mañana, pues Juan tenía patrimonio, y el patrimonio está conformado por activos y por pasivos, derechos y obligaciones. Juan tenía bienes, pero no solo tenía bienes, también tenía deudas. Entonces se va a nombrar un representante, va a haber una persona que administre ese patrimonio de la persona que se murió, que se le llama albacea. Ese albacea va a administrar el patrimonio de cuyos, del muertito. Y lo primero que va a hacer es pagar todos los pasivos, todas las deudas. Oiga, profe, y por ejemplo, los avales ¿se pueden considerar como propietarios o dueños? No, la figura del aval es una figura que se da en títulos y operaciones de crédito. Es una forma de garantizar obligaciones personales. Si, por ejemplo, tú me firmas un pagaré y te pido que firme un aval, el aval va a garantizarme a mí, es una forma de que a mí me garantices que tú vas a cumplirme esa obligación. Si tú me firmas un pagaré, el aval va a firmar, y lo primero que yo voy a hacer si me incumples es demandar al aval y luego a ti, o a los dos al mismo tiempo. Es una forma de cumplir obligaciones personales o de crédito. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno. Es que se me hizo... Perdón, Sí. profe. Sí, adelante. Es que se me hizo un poco contradictorio esto que dice de un hijo no nacido que pueda heredar algo. Yo lo entiendo como, no, ¿cómo puedes heredar algo si no existes? O sea, si no has nacido. Está concebido, ya existe. Por el simple hecho de que se me hizo exista. contradictorio el ejemplo. Okay. Por esa palabra, justamente. Ok. Es que lo dijo así. Ok, entiendo. Bueno, nos estamos refiriendo al concebido, no nacido. No ha nacido, pero ya está concebido, ya existe. Ya está en la panza de la mamá, como claro, tal. ya está, exactamente, ya está concebido en el vientre materno. Muy diferente es una persona, que así se conoce en derecho, viva y viable. Una persona viva y viable, dice el Código Civil, creo que es 337 o 336, algo así. Una persona viva y viable es una persona que ya nació y después de haber nacido es presentada dentro de las siguientes 24 horas al oficial o al juez del registro civil. Eso es una persona viva y viable. Pero un nasciturus es una persona, una personita, un feto, un embrión, que ha sido concebido y que está en el vientre materno, aunque todavía no ha nacido. Pero por el simple hecho de que ya existe, ya es titular de derechos y obligaciones. Y si es titular de derechos y obligaciones, pues lo lógico es que pueda recibir herencia. Obviamente esa herencia está condicionada a muchas cosas, pero ya es titular de derechos y obligaciones, ya lo puedo designar como heredero. De eso a que se dé, obviamente está condicionado al nacimiento, a que yo me muera, muchas cosas, pero de que ya puedo designarlo como heredero, ya puedo, porque ya tiene capacidad de goce. ¿Okay? Y por ejemplo, los patrimonios que solo se tienen, no sé, la factura de un carro y no se dejó testamento, ¿funcionan como para acreditar propiedad? Acreditar, ajá. A ver, independientemente de la figura del testamento, si estamos hablando de herencias, por ejemplo, obviamente, para que una persona herede, pues vamos a decir que yo dejo un heredero. Hay dos tipos de sucesiones, la sucesión legítima o la testamentaria. Si yo te heredo, si yo te lego, que así se llama, heredar una cosa en particular, si yo te voy a dejar un legado y es el carro, yo ya fallezco, lo que tú tienes que acreditar, tú puedes tramitar la sucesión testamentaria o ante juez o ante notario. La primera etapa vas a designar y vas a nombrar herederos y vas a aceptar y protestar el cargo de albacea. En la segunda etapa, que se llama inventario y avalúo, ahí le vas a decir al juez qué hay. Juez, hay esto y vale tanto. Si el albacea va a preparar bienes muebles y se los tenemos que acreditar al juez le tenemos que acreditar que esos bienes existen y son propiedad o eran propiedad del de cuyos. ¿Cómo lo hacemos? En el caso de los bienes inmuebles, pues con las escrituras. Y en el caso de los bienes muebles, con las facturas, efectivamente. Si tú tienes la factura del automóvil, tú la tienes que exhibir en ese proceso sucesorio para acreditar efectivamente que era propiedad del de cuyos. En la tercera etapa se pagan los adeudos y en la cuarta etapa ya se adjudican. Si yo no lo acredito al juez, la propiedad de los bienes de cuyos, no lo voy a poder adjudicar, naturalmente. ¿Sí me explico? Sí. Y por ejemplo, bueno, he escuchado de casos que luego en los testamentos
no se aclaran justamente las propiedades, sino que las manejan por porcentajes. ¿Ahí qué sucede? Ahí hablamos de copropiedades y hay que ver cada caso en particular. Puede ser que yo establezca, por ejemplo, si yo soy propietario de una casa también y tengo 2 hijos, pues basta con que se establezca en el testamento que mis 2 hijos se heredan por partes iguales, 50 y 50%. O yo también puedo establecer que 5 personas sean copropietarias de una sola casa en el porcentaje que yo define. Eso también lo puedo hacer en la vía testamentaria. Yo puedo Pero ¿quién disponer de mi... evalúa? Sí, perdón, profe, pero ¿cómo se evalúa o cómo se divide? Ok. En la segunda etapa, que es la etapa de inventario y avalúo, la ley dice que tenemos que exhibir los títulos de propiedad. Número 1, exhibo el título de propiedad de la casa. Y número 2, y eso es forzoso, tengo que hacer un avalúo comercial por un perito autorizado de respecto a esa casa. ¿Ok? Ya se definió, el perito evaluador definió que la casa cuesta 5 millones de pesos. Ya está definido el valor de la casa. En la tercera etapa, que se llama de administración, pago deudas, en la cuarta etapa se va a dictar una sentencia o se va a elaborar una escritura, si le dice ante notario. Y en la escritura o en la sentencia se va a especificar, tal como viene en el testamento, Juan es propietario de esta casa al 30%. Eduviges es propietario al 25%. Ahí se tiene que especificar, ¿ok? Nada más especifica el porcentaje. ¿Qué valor? ¿En qué momento se le asigna el valor? Ah, pues en la segunda etapa, en la etapa de inventario y evalúo. Así tendría que ser, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, niños, de esto que platicamos el día de hoy? No, maestro, quedó todo claro. Bueno, el día de mañana vamos a retomar este tema de la teoría de las nulidades, vamos a concluirlo y vamos a hablar de otros temas más interesantes. Tal vez entremos ya a derecho de personas. Entonces, pónganse a estudiar porque recuerden que la semana que entra ya acaba esto, ¿eh? Entonces, poquito es el tiempo que tenemos y si tienen dudas, háganmelo saber, por favor. Si no tienen, a ver, y por ejemplo, los juicios orales o convenios orales pueden entrar como acto solemne. No, los juicios son métodos de solución de conflictos. Cuando tú estudias teoría general del proceso, te vas a dar cuenta que hay 2 métodos de solución de conflictos, los autocompositivos y los heterocompositivos. Los heterocompositivos son maneras de solucionar los conflictos cuando interviene un tercero. Dentro de ellos está la tutela jurisdiccional, ¿ok? Y están los juicios orales y todo este tipo de medios de solución de conflictos, la mediación, la conciliación y el arbitraje, ¿ok? Solamente estos 3 actos jurídicos solemnes: donación, testamento y matrimonio, ¿ok? Bueno, entonces, niños, si tienen dudas, búsquenme, se los agradeceré mucho y mañana continuamos con estos temas, ¿ok? Gracias por su atención. Gracias, hasta mañana. Gracias, maestro, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, niños. Siendo las 2:59, el día 22 de julio de 2021 se da por concluida la sesión del curso de recuperación académica de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, del 22 de julio de 2021, en su horario de 1 a 3 de la tarde.